Muy buenos días, jóvenes. Gracias por su asistencia. Bienvenidos, bienvenidas. No sé si Nora sigue teniendo problemas con la internet, pero no la veo conectada. Tampoco veo a Andrea Flores. Bueno. Hoy hablaremos, aunque sea de una manera rápida, de este listado de signos fonéticos. La mayoría de estos signos integran la constitución del AFI, ¿verdad? Alfabeto Fonético Internacional. Pareciera que estos son los signos que se toman en cuenta para la fonética del español, pero a medida que vamos avanzando y vamos estudiando, nos damos cuenta que no. Hay varios alófonos representados en este listado que no son parte de la fonética del español. Bueno, cuando vayamos discutiéndolo, creo que los vamos a ir identificando entre todos. La primera, bueno, siempre vamos a empezar con las vocales, ¿verdad? La primera es la A que hemos estado utilizando, el fonema como tal es una A central, sería baja, ¿verdad? Una central baja y abierta. Este es el sonido, ¿verdad? De la letra A. La siguiente es la palatal. ¿Se acuerdan que decíamos? Esta es una A que se escribe o es el signo de ese sonido de la A que se escribe cuando está después. Aquí sí vamos a utilizar ese término, después de sonidos palatales o prepalatales. La ñ, la ch, la y. Y no nos esforzamos mucho en identificar esta diferencia porque el mismo sonido consonántico que le antecede nos da pauta. Decimos chato, chato. Sentimos que la A también se pronuncia palatal. La número 3 es la velar o posterior abierta. Siempre es un alófono de la A. Y como es velar, normalmente la encontramos después de sonidos velares. ¿Cuáles son los sonidos velares en español, Josué? Sonidos consonánticos velares en español. Josué. A ver. ¿O alguien más que desee participar? Yo ahorita no recuerdo, estaba acordando. Muy bien. ¿Alguien más lo recuerda de los oclusivos? ¿Hay algunos velares? ¿De los fricativos hay algunos velares? A ver, jóvenes. Creo que es la K, B y la G. Excelente, excelente. Esos son dos sonidos oclusivos velares, ¿verdad? K y G. Pero de los fricativos también encontramos la J, ¿verdad? Hay un sonido fricativo velar. Y si ya sabemos que esta es velar, entonces es la que utilizamos después de sus velares. Caja, gato, caballo, ¿verdad? Podemos notar, ¿verdad? Que se da esa pronunciación de A con acompañada de la letra A. Por eso, jóvenes, una de las recomendaciones que se hace cuando el niño tiene problemas para pronunciar los sonidos
cuando el niño está en la etapa de adquisición del lenguaje, ¿verdad? Y el niño tiene problemas para articular algunos sonidos consonánticos, una de las sugerencias que se hace es que se le motive a que pronuncie los sonidos por grupos silábicos. Es decir, se le agrega todas las vocales a los sonidos para que vaya identificando, porque al niño no le va a decir, pronuncia la T que es dental y pronuncia, no va a poder hacerlo, ¿verdad? Porque el niño no conoce todos estos términos, y más si estamos ante un niño de 4 años, ¿verdad? Sería casi imposible. Pero si usted le dice, pronuncie va, ve, vi, bo, bu, el niño va desarrollando esa conciencia fonológica. E incluso la adquisición del lenguaje puede darse un tanto más acelerado. Bueno, ahora esta otra que está aquí no la usamos, ¿verdad? Es una central abierta media, que en realidad es una A que nosotros no usamos, así que no vamos a hablar de ella para no confundirnos. Ahora, las primeras dos sí. Esta E, que es la que hemos estado utilizando durante la clase, una central, anterior, media, esos serían los rasgos, y la siguiente que es central anterior semiabierta. La primera es semicerrada y por eso se hace esa especificación. La siguiente es semiabierta. Quiere decir que es más abierta que la anterior. Si escuchamos a una persona esforzarse demasiado por pronunciar la E y se puede notar esa mayor abertura de la cavidad vocal o de la boca como tal, podemos asegurar que es este alófono, ¿verdad? De no es, no, un tanto más abierta la boca. Esta sería la diferencia, porque es más con el punto de articulación, ¿verdad? O la forma como se ubicaría en este caso. La boca. Ahora, la siguiente, que es muy parecida, si ustedes ven palatal o anterior, media, semicerrada, los mismos rasgos de la primera, con la diferencia que le agregamos el redondeado. Entonces es una ¿ve? Los labios redondeados, pero como se va a pronunciar una E. Y al conocer cada uno de estos rasgos, pues vamos familiarizándonos un poco más, ¿verdad? Pero no, este tercer alófono tampoco lo vamos a utilizar en nuestras transcripciones, no es parte de nuestra variante del español. Lo mismo estas otras, ¿verdad? Que son más para el inglés. Se utilizan más en la fonética del inglés que, bueno, en español no. La O velar o posterior media semicerrada redondeada. Esta es la que hemos estado utilizando. Y la otra, que es muy parecida también, con la diferencia que esta es semiabierta, siempre redondeada, ¿verdad? Aquí sería jugar con la abertura de la boca, una más cerrada y la otra más abierta, porque el resto de los rasgos es igual. Por eso es que en inglés pronunciar o saber pronunciar las vocales es bastante complicado al principio, y más si desconocemos principios de fonética, porque las diferencias entre estas en realidad en algunos casos es muy, bueno, es mínima, ¿verdad? Para decirlo así. Luego la I palatal anterior cerrada, que es la que hemos estado utilizando, ¿verdad? Y luego las otras dos, que estas no las vamos a utilizar, ¿verdad? Tampoco son parte de los sonidos del español. Y de hecho aquí faltarían más rasgos, porque si recordamos, todos los sonidos tienen por lo menos 3 rasgos, según el modo de articulación, punto de articulación y la acción de las cuerdas vocales. Y aquí solo tenemos 2, ¿verdad? Aquí hablaríamos, no tendríamos los suficientes datos para pronunciarla. Pero si buscamos más información de los sonidos vocálicos, sí. De hecho, hay varios videos en YouTube que ustedes podrían consultar acerca de los sonidos. Pueden buscar vocales cardinales o sonidos vocálicos del inglés, por ejemplo. Le va a aparecer una cantidad de videos en los que de hecho se explica cómo se pronuncia cada uno. La U velar o posterior cerrada redondeada.
esta, ¿verdad? Esta es redondeada y es la que nosotros hacemos, U. Pero esta otra es, no es redondeada porque no aparece este otro rasgo. Entonces, la pronunciación sería alargada. Este sonido se utiliza en la fonética de la lengua garífuna. Es una U con los labios alargados, como U, ¿sí? No es una U, sino U. Como que si pronuncian la U, pero con los labios alargados, como que si estuvieran pronunciando cualquier otra vocal, ¿verdad? Entonces, vemos que la importancia de conocer qué significa cada uno de estos nombres no solo es para el dominio de cada uno de estos alófonos, sino al momento de querer identificar los sonidos en el habla de un individuo, ahí verificar que en realidad no es nada del otro mundo, ¿verdad? La fonética es la representación de los sonidos que nosotros hacemos. Claro, cuando nosotros no producimos una variante que estamos estudiando, quizás sea un poco más complicada. Si a mí me dicen, por ejemplo, si no tuviéramos conciencia de que en España se utiliza la Z así interdental, yo diría, ay, ¿cómo se pronuncia esa Z? Porque no conozco esa realidad, ¿verdad? Pero conociéndola ya sé que la Z se pronuncia con la lengua en medio de los dientes, ¿verdad? Y es sorda porque no vibran las cuerdas vocales y digo, que casi ni se escucha, ¿verdad? Solo mirando a la otra persona puedo notar que se articula de esa manera. Y así voy desarrollando estas habilidades, ¿verdad? De saber identificar. Después de las vocales aparecen los signos que muchos de ellos ya hemos estado utilizando en las transcripciones. Primero, por ejemplo, la nasalización. Las vocales pueden nasalizarse si están formando sílabas con sonidos nasales, pero también algunas consonantes pueden representarse, ¿verdad? Con ese símbolo de nasalización, porque nosotros no somos dueños del habla, ¿verdad? Hay informantes que van a hablar como quieren o de acuerdo a la región a la que pertenecen, o donde viven, la influencia familiar, el entorno, todo esto influye. Decimos que un sonido se ha alargado y lo representamos con estos signos que son como mini triángulos rellenos y se ubican después del sonido que se ha alargado. Las vocales pueden alargarse, sí. Hola. Pero también las consonantes, ¿verdad? En las conversaciones espontáneas se da. Y para representarlo no hacemos como en la ortografía, que escribimos varias veces la letra que se ha alargado. Aquí en este caso solo utilizamos estos signos y estamos dando a conocer que ese sonido se ha alargado. Después de eso tenemos la representación de un signo cuando una vocal se ha ensordecido y es como ese minicírculo. Este sí se ubica debajo de la vocal, pero también puede un sonido consonántico ensordecerse. Obviamente, para que esto suceda, el sonido tiene que ser sonoro. Ya sabemos que todas las vocales en general son sonoras. Entonces, se pueden ensordecer por el contexto en el que se encuentran. También hay sonidos consonánticos que son sonoros que pueden llegar a ensordecerse. Josué tenía la mano levantada, la escucho. Ok. Le quería preguntar si la U velar posterior cerrada, usted dijo de que tenía la característica de que era alargada. Entonces estamos viendo esta parte donde usted dijo que se alargaban como con esos dos flechitas. Entonces quería preguntarle que si cuando sale esa U había que poner ese signo. No, Josué, lo que sucede con lo de la U posterior es que es la posición de los labios que está alargado, o sea, no está en posición redonda como cuando pronunciamos U, ¿verdad? La U o la O, la posición de los labios está como en forma de círculo o bueno, están redondeados, ¿verdad? Pero con la U velar o posterior cerrada, los labios están en posición alargado y decimos U, ¿verdad? No es porque se alarga el sonido, sino por la posición de los labios, que no están redondeados. ¿Bien? ¿Me di a Gracias. entender, Joaquín? Muy bien. A la orden.
Después está este signo que hemos estado utilizando con la transcripción de dictongos decrecientes. ¿Verdad? Si ustedes ven, lo hemos estado utilizando, dictongos decrecientes. Aquí significa no silábica, pero ayer les decía, es para representar las semivocales. Son semivocales, las vocales débiles que forman dictongos decrecientes. Ahí no hay que perderse. ¿Y dónde van ubicadas las vocales débiles que forman dictongos decrecientes? Como son dictongos decrecientes, obviamente van después de la vocal fuerte. Y así vamos a encontrar la diferencia en relación a los dictongos crecientes, ¿verdad? Tenemos estos signos, alta y baja. El que más se utiliza en las transcripciones es el de baja para representar sonidos aproximantes, sobre todo los sonidos oclusivos, que ya lo vamos a ver más adelante. Los sonidos oclusivos que tienen realizaciones aproximantes, por supuesto. Debilitada, ¿verdad? Las vocales pueden debilitarse, es decir, se pueden pronunciar un tanto más suave, pero también las consonantes. Ya lo hemos visto, un sonido que se pronuncia pero muy suave, es porque se ha debilitado. Puede representarse, ¿verdad? Como subíndice, o sea, muy pequeño. Y desde esa manera estamos diciendo, un sonido se ha debilitado. Ahora sí, con lo de las consonantes. Esto es un repaso porque muchos de estos sonidos ya los hemos discutido en el video, ¿verdad? Sobre algunas cuestiones que deberíamos comparar con los videos que ustedes han estado estudiando. La primera es la que ya sabemos, oclusiva bilabial sorda. La segunda y la tercera no son parte prominente del español, pero sí es bueno analizarla. Si ustedes ven, tiene como una H, como subíndice, ahí a la par de la P y luego como un signo de interrogación que significa glotalizada. La H ya sabemos que es una aspiración, por eso es aspirada. Y si comparamos, son los mismos tres rasgos, la diferencia radica en el último. La una es aspirada y la otra glotalizada. En inglés se utiliza bastante este sonido de oclusivo bilabial sorda aspirada. Estaba leyendo y, bueno, siempre he dado la clase de fonética y me acuerdo el ejemplo de papel. Sí, creo que cuando se pronuncia papel en inglés, la P no es oclusiva bilabial sorda y nada más, no es un tanto aspirada, ¿verdad? Ahora, la P glotalizada sí estaría más cercano a los sonidos que podríamos encontrar en francés, por ejemplo. ¿Sí? No solo se pronuncia la P, sino que hay una reacción también de la glotis. Se puede identificar eso. Y los signos que vayamos encontrando así a manera de subíndice nos dan también una pauta de la combinación que podríamos encontrar. Lo que sucede al principio es que vemos tantos signos que nos confundimos, pero ya cuando nos vamos familiarizando con cada uno de ellos, vemos que la combinación de esta T con esta H es una oclusiva, dental sorda, pero aspirada, ¿sí? Porque eso fue lo que vimos en la P. Y esta tiene una J acá. ¿Qué decíamos de esa J? Pues que no es J en realidad y está representando a un sonido palatal. Entonces, además de ser una oclusiva dental sorda, también es palatalizada. ¿Bien? Ahora el otro que era como un signo de interrogación, que significa glotalizado. Tiene todos los rasgos de la T, oclusiva dental sorda, pero es glotalizada. Y así vamos familiarizándonos con los otros sonidos. Puede existir una oclusiva alveolar sorda, es decir, una T que se pronuncia pegada a los alveolos. ¿Sí? El hablante, recordemos, el hablante habla como quiere y como puede, no necesariamente tiene que ser dental. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos, desarrollar nuestra capacidad auditiva para poder identificar
Y la mejor forma es escuchando, pero también mirando. Ustedes van a trabajar con pacientes, ¿verdad? Y van a tener que verlo. Ahorita está complicado por lo de la pandemia, pero los pacientes, creo que ustedes y yo estamos de acuerdo que se trata de manera presencial. O sea, la mejor forma de atenderlos es eso, ¿verdad? Presencialmente. Puede existir una oclusiva posalveolar sorda o una T casi palatal sería, ¿verdad? Porque es posalveolar después de los alveolos, ¿verdad? Una T retrofleja sorda. ¿Por qué decimos que un sonido retroflejo? Pues la lengua está un poco enrollada y puede pronunciarse obviamente distinta a la T dental, porque la T dental solo la lengua pega en los alveolos, perdón, en los dientes y ya. Pero la T retrofleja es, la lengua debería estar enrollada, ¿verdad? O un poco enrollada para pronunciarla como más, es un tanto más complicado. Y este sonido, sí, definitivamente no lo encontramos en español, ¿verdad? Pero puede existir. La K, que ya conocemos, pero también puede existir una K aspirada, ¿verdad? Con una leve aspiración o una leve glotalización. Este sonido que es más cercano a la G, ¿verdad? Porque es un sonido oclusivo velar sonorizado. Y la G es sonora, ¿verdad? Se parece bastante. Bueno, la oclusión glotal, que ya sabemos que se representa con este signo. Y lo de la B, esto sí me gustaría hasta remarcarlo para que veamos la relación que hay. Voy a ver si encuentro uno más. Bueno, los sonidos oclusivos sonoros los podemos encontrar por lo menos clasificados en 3 grupos. Y sigue la misma explicación. Una B, una D y una G oclusiva que se utiliza en posición inicial o después de consonante nasal, que es la primera, ¿verdad? Oclusiva bilabial sonora, oclusiva dental sonora y oclusiva velar sonora. Ahora bien, ¿qué sucede con la fricativa? En cada uno tenemos una fricativa, ¿verdad? Fricativa, fricativa. Y los mismos rasgos de punto de articulación y de función de las cuerdas vocales. Ya sabemos que se utilizan en medio de vocales, ¿sí? Aquí no tenemos que ver otra razón. Si va en medio de vocales, ¿verdad? Lo ideal es que se utilice la fricativa, al menos que el hablante haga un esfuerzo sobrehumano para decir lobo. Y en realidad hacer esa B que va en medio de vocales oclusiva sería casi imposible. Lo ideal es que se escuche lobo, ¿verdad? Lobo, más relajado. Ahora, ¿qué sucede con el sonido aproximante de estos 3 grupos, tanto de B, de D y de G? Este sonido aproximante, si ustedes ven, tiene el signo que decíamos que es de bajo. Siempre se utiliza entre vocales, pero es un sonido más suave, tanto más relajado todavía que el fricativo. Si en el fricativo era lobo, en el aproximante es low. Casi no se pronuncia muy marcado, ¿verdad? Entonces, en esos casos encontramos o podríamos utilizar el alófono aproximante de cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, lodo, es aproximante dental sonora. En lago, por ejemplo, si usted dice lago, es la fricativa velar sonora, lago, pero si dice lago, un tanto más suave, entonces aquí se debería utilizar aproximante velar sonora. Y estos grupos, como les decía, tienen la misma explicación. Están ubicados, de hecho, así en el listado por prominencia de articulación o por tensión muscular mayor, tanto más suave o menos suave todavía. Entonces van así en orden descendente. Los 2 que restan de la T, pues la explicación es el punto de articulación. Así como en la T podríamos encontrar una T alveolar sonora, también en la D.
y también una retrofleja. No sé si quedó claro lo de los oclusivos sonoros. Si no, pasamos a los fricativos. Los fricativos ya sabemos que son la F, la Z, la S, la Y, la J, ¿verdad? Empezamos con la F. Los que más destacan en los usos del español son este y este. Vamos a ver por qué. El primero, fricativo labiodental sordo, que es el sonido ideal, ¿verdad? Son los rasgos del fonema que nos representa el patrón o el sistema fonológico del español. Y decimos, ubicamos el labio inferior debajo de los incisivos superiores. Se siente ahí labio dental. Por eso se llama así, labio dental. Bien. Ahora, el otro que marqué, que es el tercero, es bilabial sordo. Este es el más común, ese es el alófono más común que nosotros podemos encontrar porque nosotros decimos fósforo, no decimos fósforo, ¿verdad? Nos costaría bastante pronunciar esa F labiodental, entonces lo hacemos más bilabial, decimos familia, decimos, qué sé yo, Fátima, ¿verdad? Un contacto de los dos labios, ¿verdad? Es más bilabial que labio dental. Entonces, ustedes al escuchar hablar a sus familiares pueden identificar, ¿lo hace labio dental o bilabial? Y ahí van desarrollando, ¿verdad? Esa diferencia entre estos dos usos. Los otros son muy parecidos, ¿verdad? Pero y vemos que lo que va cambiando aquí es el punto de articulación. En estos sonidos es el punto, ¿verdad? Bilabio, velar, o sea, los labios y también el velo, que sería bastante difícil pronunciarlo, pues como sonaría rarísimo, ¿verdad? Quizá en otras lenguas, pero en español no. Y esta es aspirada, fricativa, bilabial sorda, muy parecida a esta, pero con un rasgo de aspiración, ¿sí? Y esta, que nosotros no hacemos diferencia entre V y B, ¿de acuerdo? En español nosotros sabemos que hay un solo fonema para V y B. Las letras V y B se representan con el fonema oclusivo bilabial sonoro. Pero en inglés sí, es fricativa labiodental sonoro, es como se siente la vibración de las cuerdas vocales y la diferencia entre la F y este otro sonido es la acción de las cuerdas vocales. Si ustedes comparan, ¿vean? Es como que se pronunciaran una F, pero provocando movimientos en las cuerdas vocales. La F es sorda y este es alófono, es sonoro. Por eso les digo, a medida que vamos estudiando decimos, no, en realidad estos son signos que sí puedan ser al principio difícil de asimilarlo, pero cuando ya vamos comprendiendo esta relación entre uno y otro, no es nada complicado, ¿verdad? Bueno, ahora la Z. ¿Qué sucede con la Z? En la Z encontramos el sonido ideal, que ya todos dominamos, fricativo interdental sordo, pero también podemos encontrar un fricativo postdental o dental, ¿verdad? Y se representa con este signo, como el de la S, el de la N, el de la L, cuando está en contacto con sonidos dentales. ¿De acuerdo? Pero también una fricativa interdental sonora, una Z, ¿verdad? Existe sorda, pero también puede existir una Z sonora. Y la diferencia está en eso, en la vibración de las cuerdas vocales. Ahora, ¿qué sucede con la S? La S es uno de los sonidos que más alófonos tiene. Tenemos el fricativo sordo. Aquí dice sin precisar su zona de articulación, pero nosotros ya hemos estudiado la S y sabemos que es alveolar. Creo que es el sonido que más hemos tomado como ejemplo para la clase y
lo hemos dicho, pronuncia la S, ya sabemos que es alveolar. Así que podemos tachar ahí y decir es alveolar. Cuando vemos que hay un subíndice en forma de N, ¿verdad? Acompañado a la S, ya podemos hacernos una idea y decir, esa es una S nasalizada. Y aquí lo dice, fricativa sorda, y diríamos fricativa sorda alveolar nasalizada. Es como, como una S que se sienta que el aire sale por la nariz. No sé en qué momento puede surgir, pero puede suceder, ¿verdad? Ahora, fricativa apicoalveolar sorda. Este es el sonido que aparecía ya en los videos donde se escucha un leve silbido. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay un leve silbido al momento de pronunciar ese sonido fricativo. Hay otra de fricativa alveodental laminal sordas. Alveolos y dientes, o sea, hay una combinación ahí, ¿verdad? Lo que cambia aquí es el punto de articulación. Este otro que estoy señalando, ya lo hemos usado en las transcripciones. Aquí dice dental predorsal convexa, pero con que digamos fricativa dental sorda es suficiente, porque es el sonido que se utiliza antes de sonidos dentales. ¿Cuáles son los sonidos dentales? Sonidos consonánticos dentales. ¿Alguien lo recuerda? Gina, Luis, Andy. ¿Cuáles son los sonidos consonánticos dentales? Saben que a quien ya días no veo que se conecta también es a Berta. No sé si ustedes saben algo de ella. Pero tengo varias reuniones de que no la veo conectada. Jóvenes, ¿cuáles son los sonidos dentales en español? Berta tiene problemas de internet muchas veces. Yo hablo con ella a veces y casi a diario y ella me dice que se le va el internet donde ella vive y la luz. Bueno, creo que se ponga al día con estas discusiones, ¿verdad? Hay que pensar. Gracias, José, por informarme. Bien, jóvenes, ¿recuerdan los sonidos dentales? Los consonánticos dentales, dijo Lick. Así es, sí, sí. No son los que cuando una consonante se articula con la lengua contra los dientes. Así es. Deme ejemplo. No sé si está hablando, Lick, pero no se le escucha nada. No, estoy esperando que me responda. Jóvenes, recuerdan los sonidos dentales, si no me los digo, ¿verdad? Para avanzar. Son T y D, ¿verdad? Por eso es que N, S y L se dentalizan cuando están antes de T y D, ¿verdad? Por esa influencia que hay de sonido dental. N, S y L en posición de coda, ¿verdad? Como en casto, canto, caldo, ¿verdad? Están en posición de coda y lo que sigue es un sonido dental. Muy bien, espero que no se les olvide. La fricativa sonora sería fricativa alveolar sonora. Aquí dice sin precisar su punto de articulación, pero no, es fricativa alveolar sonora, es una S sonora. Ya sabemos que la S en su sonido ideal es sorda, pero también puede sonorizarse. ¿En qué casos? Bueno, cuando está en contacto de sonidos consonánticos sonoros. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la M, la B, la L, la D. Todos estos sonidos son sonoros. Dice, por ejemplo, desde, y se articula así la persona, puede esa S convertirse en sonora. Ahí podemos usar este alófono que ven ustedes aquí como en forma de la letra Z, pero no, ¿verdad? Es la representación de la S sonora. Ese sonido es bastante frecuente
en la fonética del inglés, según tengo entendido. A ver. Y el segundo sigue el mismo principio que el de la S apicoalveolar, ¿verdad? Sorda, solo que aquí es sonora, ¿verdad? Y este otro también, el de la S dental sorda, solo que aquí es sonora. Vemos que las relaciones que vamos encontrando entre unos y otros nos permiten asimilar la función de los alófonos siguientes. Luego pasamos a las variantes de la J. Ya conocemos el primero y el último. ¿Qué sucede con los tres que están en el centro? En realidad la explicación que encontramos aquí es una J que tiene sonido velar, lógicamente, pero hay una leve aspiración, pero lo que predomina es el sonido velar. Aquí dice labio velar, pero no, o sea, no hay tanta, perdón, aquí dice predominio velar. Es así, predomina el sonido velar. Recordemos que cuando haya esta combinación de dos sonidos y vemos que uno está más grande que otro, es porque hay predominio de ese sonido que está más grande, lógicamente, y hay una leve asociación de ese otro que está como subíndice. Cuando vemos lo de nasalizado, por ejemplo, una N en contacto con che, ¿se acuerdan cuando mirábamos los videos y hacíamos algunas transcripciones en chancho, por ejemplo? Una N sigue siendo nasal, pero hay una leve combinación de palatalización por el contacto que hay con el otro sonido. En la segunda tenemos una N labio velar, pero aquí la pronunciación sería bastante complicada, o sea, sería labios y velo de paladar. Bastante difícil para nosotros, hablantes del español, pero puede existir este sonido en otra lengua. Veamos la diferencia entre el segundo y el número 4, entre el 2 y el 4. Aquí tiene predominio velar y aquí tiene un predominio faríngeo, es decir, hay más aspiración que velarización. Y lo podemos identificar al momento de escuchar hablar. Si hay una aspiración muy notoria, pero se siente un poco de velarización, entonces el signo fonético que vamos a utilizar es este. Si hay más velarización que aspiración, es este. Y si solo hay velarización, pues es el sonido de la J que hemos estado utilizando para todas las transcripciones. Y luego el uvular, que ya sabemos que es mayor prominencia, o sea, se tiene que esforzar más el individuo para pronunciarles. Se siente la mayor fuerza o tensión muscular. Bueno, y estos que son parecidos a lo que hemos estado discutiendo, ¿verdad? Tiene que ver con lo de aspiración, ¿verdad? Y bueno, ya para ir cerrando, que ya nos falta poco, los sonidos africados. La che, ¿se acuerdan que les comenté que podía llevar este signo aquí arriba? Eso significa que hay dos sonidos que se pronuncian como uno solo. Y también encontramos la misma explicación. Aquí, en el primer signo, la pronunciación es plena, ¿verdad? Decimos che. Hay combinación de oclusión, fricción al mismo tiempo, con la misma fuerza. En el segundo no, hay más oclusión que fricción, porque si ustedes ven, el sonido fricativo está como subíndice, o sea, más pequeño. Y en el tercero sucede lo contrario. Hay un poco de oclusión, o sea, muy leve, y hay más fricción. ¿Sí? ¿Verdad? Es muy, muy fuerte la pronunciación del sonido fricativo. Y vemos que el sonido fricativo es este, precisamente, el fricativo prepalatal sordo, el que utilizan, ya habíamos dicho, que utilizan los argentinos, ¿verdad? Caballo, pollo, ¿ve? Bueno, y seguido con esta explicación tenemos africado dento alveolar sordo, pero aquí lo que cambia es el punto de articulación. Aquí es prepalataria, aquí es dientes y alveolo. Es un tanto más en la zona delantera, ¿verdad?
La combinación es dientes y alvéolos y aquí es solo, bueno, más cercano al paladar. Africada dentoalveolar sonora. La diferencia entre estos dos es la función de las cuerdas vocales. Este es sorda y este es sonora. Lo demás es igual. Y este que es una combinación bastante extraña, diría yo, que africada palatal sonora, ¿verdad? No usamos este en español, pero sí usamos la siguiente, africada prepalatal sonora, que es una combinación entre D y este sonido que es fricativo prepalatal sonoro, por eso es que este es sonoro. Los dos sonidos que componen este otro alófono son sonoros, por eso da como resultado un sonido sonoro. Hay una combinación de oclusión y de fricción. Decíamos que sustituye o representa a la Y y a la L cuando se pronuncia con esa fuerza, ¿verdad? De oclusión, fricción, pero también cuando está después de consonante nasal, sobre todo de la N, en palabras como inyección, ¿ve? Inyección. Se puede utilizar este alófono. Bien. Ahora las nasales. Las nasales que ya las sabemos porque las hemos estudiado bastante y siguen los mismos paradigmas, ¿vea? N con subíndice de J, que es una N palatalizada. Entonces es en contacto con sonidos palatales. Esta diríamos que es una N también, ¿verdad? Es una variante de la N, un alófono de la N. ¿En contacto de qué sonido se utiliza, joven? ¿Alguien lo recuerda? Nasal labiodental sonora. ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál es el sonido labiodental que hemos estado estudiando? De los fricativos, les voy a dar más pistas. De los fricativos, ¿cuál es el sonido fricativo que es labiodental? A ver, jóvenes. Si no voy a creer. La F, muy bien, muy bien. Es la F, entonces esta N antes de la F como en infame, infierno, todas estas palabras que llevan una N antes de la F, debemos utilizar este alófono. Muy bien, muy bien. Esta es la ñ, ¿verdad? Y solo hay un alófono para este sonido, ¿verdad? Ñ. Decíamos que como tiene un subíndice y está representado por ese signo que representa la realización de la Z, evidentemente esta N la vamos a utilizar antes de ese sonido interdental, pero es un sonido interdental que se realice, no porque lo veamos en la escritura, no porque veamos que, por ejemplo, en panza veamos una N antes de la Z y se pronuncie panza, deberíamos utilizar no, porque la Z en esta realización se ha pronunciado como es, entonces no tiene sentido utilizar este alófono. En cambio, si se pronuncia panza, ahí sí, porque se ha articulado ese sonido interdental. Por tanto, la N también se ha interdentalizado. Después la N dental. Aplica el mismo caso para la S y la L, ¿verdad? Antes de sonidos dentales. Y por último, la N velar o velarizada. Antes de sonidos velares, que ya lo dijo Josué, cuáles eran estos sonidos velares. Pero también la podemos utilizar en posición final de palabra. O cuando notemos que se ha velarizado, porque hay contextos en los que nosotros lo vamos identificando. Por ejemplo, en mensaje, en esa palabra, lo más probable es que la N se realice como velar. Ahí tenemos que identificarlo. Luego los sonidos laterales. La L, que ya hemos estado utilizando, una L interdental. Bueno, creo que por inferencia ya sabrían en qué contexto se utiliza. Una L dental. La tercera.
una L palatalizada, también podrían inferir una L palatalizada, entonces está antes de sonidos palatales o prepalatales, como en colcha, colchoneta, ¿sí? Y se representa con este signo. Estos signos cambian. Creo que yo los dejé que ustedes compararan los videos con este listado y pueden notar que hay una diferencia. ¿Qué sucede entonces esta combinación de L con una vibrante? Esta es una R invertida. Lateral alveolar sonora con tendencia aproximante. Puerto Rico. Se utiliza bastante en países como Puerto Rico, ¿verdad? República Dominicana y algunos otros países de las islas, ¿verdad? De esta zona de la donde está Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, ¿sí? Luego está este signo que ya hemos dicho que no lo usamos, pero que es bueno tenerlo presente para cuando lo podamos escuchar, ya vamos a saber cuál signo utilizar. Y es en situaciones como caballo, ¿verdad? Como que se pronunciaran las dos L's, porque es la representación de la L. Después aparece el sonido fricativo palatal sonoro. Ya lo hemos utilizado también, ¿verdad? Fricativo palatal sonoro, playa. Y si decimos playa, como que si fuera una I, utilizamos la aproximante palatal sonora. Nosotros también nos referimos a este signo como la semiconsonante para representar los sonidos vocálicos que formen dictongo creciente. Lo mismo ¿verdad? Dictongo creciente. La U para dictongo creciente. Es una semiconsonante también. Y bueno, ya para ir cerrando, este sonido que se parece mucho al caballo, ¿verdad? Solo que la diferencia está, ya se los he mencionado en diversas ocasiones, en que es sordo y este es sonoro. Hay vibración de las cuerdas vocales. Después aparecen los sonidos vibrantes. Les decía que la vibrante simple aparece en este listado como percusiva alveolar sorda, así que no sería novedoso cuando yo les diga, utilicen la percusiva alveolar sonora, ¿verdad? Aunque en otros manuales aparezca como vibrante simple, ¿verdad? Y esta vibrante múltiple aparece como vibrante solamente, vibrante alveolar sonora. También aparece un alófono, ¿verdad? Que es el que utilizábamos arriba en compañía de la L, aproximante alveolar sonora. Este sonido es bastante frecuente en posición de coda, roedor, la última R, pero también cuando forma sílaba con otra consonante, trabajo, pradera, fresa, se utiliza este alófono. Es un sonido, es aproximante precisamente porque es más relajado, ¿verdad? O sea, no se escucha ni percusiva ni vibrante, entonces utilizamos el sonido aproximante. Si arriba, en el grupo de arriba, decíamos que había predominio de lateralización porque la L estaba como más grande, aquí hay predominio de vibración, es decir, de vibrante, porque es la R la que está aquí, aunque estemos hablando de un sonido aproximante. Pero hay, o existe esa combinación entre R y L, ¿verdad? Un sonido vibrante y un sonido lateral. Esta otra que ustedes ven acá es una R percusiva retrofleja sonora. Esta R es la que utilizan muchos costarricenses cuando dicen Costa Rica. Costa Rica. Notan que la lengua está un poco enrollada, ¿verdad? Costa Rica. Cuando se pronuncia con bastante tensión muscular y
el siguiente procede del anterior. Si ustedes ven, casi son los mismos rasgos. Percusiva, retrofleja sonora y aquí es aproximante, retrofleja sonora. Y les decía, los sonidos aproximantes son parecidos, o sea, provienen de otro sonido y significa que se pronuncia con menor fuerza, con menor intensidad. Esa es la diferencia. Bueno, y los otros sonidos pues no son parte de nuestro estudio porque no los utilizamos en español. Sí me gustaría detenerme en estos 4 minutos que nos quedan en algunos signos que están aquí. Lo de larga y ensordecida ya lo habíamos discutido, lo de debilitada, que ya también decíamos que no solo las vocales se debilitan, sino también los sonidos consonánticos. Con lo del acento, pareciera que no hay diferencia, pero sí la hay. El acento primario se escribe, creo que ya se los había dicho, un poco más arriba, y el acento secundario un poco más abajo. Bien. Podemos utilizar el punto para separar las palabras en sílabas, si nosotros queremos, y si no, no hay problema. La pausa, por un numeral, no para representar acento, ¿verdad? La pausa en el lenguaje hablado, pero sabemos que esas pausas están representadas en el lenguaje escrito por signos de puntuación, coma, punto y coma, 2 puntos, punto y seguido, puntos suspensivos, cualquiera que sea el signo de puntuación que nosotros estemos utilizando en las transcripciones fonéticas debe representarse por el signo numeral. Porque si no, ¿cómo leeríamos una transcripción fonética sin pausas? Nos cansaríamos. Entonces, al ver signo numeral, vamos haciendo una pausa y luego avanzaríamos con la lectura. Es más conveniente para la asimilación de la transcripción que podríamos estar analizando. Por último, la sinalefa. Esto se utiliza en literatura, pero y creo que, bueno, de hecho sí, con el mismo sentido, en la fonética. Une el sonido anterior con el sonido siguiente, porque se ha pronunciado como uno solo, o son 2 palabras, por ejemplo, y que la sílaba de la palabra que le antecede, la última sílaba de la palabra que le antecede, se une con la primera de la palabra que le sigue. Por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo. Bueno, lago y tierra. Lago y tierra. Esa es una frase, pero si dice lago y tierra, entonces va a sentir que la O y la I se unen, ¿verdad? Entonces puede marcarlo con sinalefa. Además de eso, notar que si hay unión, entonces se ha diptongado. Lago y tierra se convierte en un diptongo decreciente y la I debe señalarse como una semivocal y marcarle con el signo que corresponde, ¿verdad? Bueno, esta es la explicación y afortunadamente terminamos. No sé si hay preguntas, comentarios, creo que se salieron algunos.